8 de la mañana, 12 minutos, estamos ya en presencia de nuestro invitado, ya amigo de la casa, Matías Rigui, experto en inversiones inmobiliarias, porque queremos conversar al respecto de los créditos hipotecarios que han sido noticia en los últimos meses, pero claro, ya en las últimas semanas y de cara a las elecciones hubo rumores o mitos, vamos a confirmarlo ahora con vos, a propósito de la suspensión de los famosos créditos hipotecarios. ¿Cómo estás, Matías, primero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Matías. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. En principio las noticias suenan un poco sensacionalistas y es lo normal de esta época preelectoral, que hay titulares que ponen un poco nerviosos. Por suerte le podemos decir a los mendocinos que lo que pasó en Buenos Aires, que por ahí es lo que hemos visto en titulares de periódicos de allá, es que el banco que tenía la tasa más conveniente, que en Mendoza no existe, que es el Banco Ciudad, postergó el otorgamiento de créditos hipotecarios y lo hizo hace un tiempo. Y está el miedo o el temor de que lo hagan ahora. La verdad que nosotros hoy no tenemos información de que en Mendoza se hayan suspendido. De hecho, esta mañana, digamos, el último día hábil antes de las elecciones, se están firmando todos los créditos que estaban agendados y que estaban calendarizados para hoy. Y la semana que viene, la agenda de firmas en todas las sucursales de los bancos donde nos han brindado la información está perfecta. Así que no tenemos noticias de que haya habido alguna familia que por este calendario preelectoral o esta incertidumbre que genera el resultado de las elecciones se haya modificado en nada. ¿Pero ha habido algún cambio de algún tipo? En las últimas semanas no. No. Matías, ¿y todos los bancos tienen líneas de crédito hipotecarios? ¿La gran mayoría? Sí y no. A ver. En los papeles todos los bancos te ofrecen alguna línea. Lo que pasó es que en abril de este año los bancos, cuando hubo un tema de financiamiento, un tema muy para economistas, subieron las tasas tanto que es como una forma elegante de decir no vamos a otorgar créditos. Claro. Y el único que quedó con una tasa razonable para la clase media es el Banco Nación con una tasa del 4,5 más UVA. Que si bien para algunos todavía es alta, pero es la más razonable al lado de un 14 o un 18% más UVA. Vos sabés que si suba y es como que se encienden todas las alertas también. Claro, porque acompaña de alguna manera la inflación. Pero nosotros vemos que aún lo que se podría llamar el riesgo UVA, que a muchos los atemoriza, la verdad que los mendocinos se vuelcan al crédito hipotecario, incluso más que en otras provincias. Y también es cierto que cuando evalúan la cuota de su alquiler, y la cuota del crédito, muchas veces hasta es más barato el crédito. Claro, o se empata o es más barato y a la larga no deja de ser la casa de ellos. Es tu casa propia y cumpliste el sueño. Más allá de que los UVA generan cierto miedo, también existen topes, ¿no? Que se relacionan con los sueldos, no pueden superar tal porcentaje. Contanos cuáles son esos gatillos de seguridad que existen. Hay una posibilidad que si uno quiere, por ejemplo en el Banco Nación, puede pagar como una especie de seguro, que si el coeficiente de variación salarial va a ser superior, digamos, o la inflación, mejor dicho, va a ser superior a tu salario, al aumento de tu salario, se pone un tope a la cuota y ese monto se pasa al final. Ok. Es como... ¿Y es como una suerte de seguro que es accesible o es algo que nada más algunos pueden hacer? No, es accesible, se lo ofrecen a todo el mundo que saca un crédito en Mendoza y se paga, digamos, aparte, o sea, tampoco es obligatorio. Vos podés elegir, depende cuál sea tu escenario de riesgo de si va a aumentar o no más los UVA. ¿Y el monto total, cuánto va cambiando? Por ahora no ha habido modificaciones, de hecho hay gente que hasta de clase media con 2 salarios le dan hasta 350 millones. No, pero no digo el monto que te otorgan, sino digo a medida que vos vas pagando. Sí. ¿Se va modificando el monto a devolver? No sé si me explico, porque muchos dicen vamos corriendo detrás de la zanahoria, no terminamos nunca más de pagar el crédito. Exactamente. Sí, lo terminan de pagar, lo que pasa es que se genera esa sensación de que al aumentar el capital, el lugar, recuerden que actualiza, porque la gente en general cuando piensa en crédito dice, bueno, ¿es tasa fija o tasa variable? La tasa es ese interés que me cobran. Yo te presto 100, vos devolveme 100 más una tasa. El UVA lo que cambia es el capital. Es decir, yo te presto 100 y me devolvés los 100 actualizados y además el interés. Claro. Entonces, eso ahí está es la gran complicación, ¿no? Ahí está la gran complicación, que de todas formas va aumentando, también esto hay que decirlo, lo que vale tu casa. Porque el UVA aumenta en relación a lo que aumenta el metro cuadrado. Sí, pero al ser hipotecario, ¿yo puedo vender mi casa para pagar el crédito? ¿Puedes vender el crédito? Podrías hacer de vender y cancelar. Con eso sí, si bien asesorado se puede hacer, por supuesto, dándole noticias. No sería la idea, ¿no? Claramente, si te metiste en un crédito para tener la casa, miren, no sería lo ideal. Más allá de los temores, vamos a una estadística que también le da tranquilidad a la gente, que surge de la realidad, más que mi opinión, que no es tan importante. ¿Qué nos dicen los datos? De los créditos que más tasa de cumplimiento, que más tasa de pago tienen, es decir, que la gente cumple, es el hipotecario. Está por encima del 96% de que los argentinos, y en particular los mendocinos, pagan ese crédito. Eso es como que la gente vota, ¿no? Claro. Y está diciendo,
yo apuesto por el hipotecario y lo sigo pagando, que en definitiva cuando evalúas, si vemos curvas muy grandes, ¿no?, de muchos años, cuánto aumentaron los alquileres, que muchas veces nos asusta el aumento de alquileres, y cuánto aumentaron los créditos UVA, van similares las curvas. ¿No es cierto? Nosotros ahora por un tema de tiempo no podemos mostrar tal vez las tablas, pero si pudiéramos mostrarlos, ustedes verían que se correlacionan bastante, porque en definitiva van variando de acuerdo a la economía del país. Matías, además sabemos que esto de poder acceder a un crédito depende, por supuesto, de ciertas condiciones económicas que uno tiene que tener. ¿Podemos mencionar, digo, para aquellos que estén en la casa y digan, ¿estaremos dentro del universo elegible? Hay que tener ingresos demostrables, ya sea con un trabajo en blanco o incluso siendo monotributista o responsable inscripto. También te lo toman. Lo ideal es tener un ingreso en blanco, pero hoy día la verdad que las condiciones, el que está realmente en problemas es el que tiene sus ingresos en el mundo informal. Pero por lo demás, lo que van cambiando son los topes, pero la mayoría que quiere puede consultar. ¿Qué pasó? Hace unos meses, después del resultado de las elecciones de Buenos Aires, incluso el Banco Nación, que era el que estaba, digamos, a la cabeza con los créditos hipotecarios, aumentó el scoring, que eso es cuál es tu calificación. Con lo cual, menos personas acceden al crédito. Esto también lo tenemos que decir. Si bien decíamos recién, bueno, no generar pánico, pero es verdad que hace un par de meses que menos acceden. más exigentes en las condiciones. Exacto. Menos personas pueden acceder, así que también un consejo que le podríamos dar a la gente, además de tener sus ingresos formalizados. Antes que vuelva a subir el scoring. Claro, y ir a averiguar, y si calificás, yo quiero decir para que la gente también se tranquilice, esta semana el banco ha estado otorgando créditos. Bien. Entonces, ir y si calificás, la verdad que como lo venimos diciendo el último año desde esta columna, las ventanas de oportunidad que se abren en la historia argentina para sacar créditos son muy pocas. Entonces siempre aprovecharlas. Claro. Matías, otro de los títulos indicaba que los alquileres subieron por encima de la inflación. Viste que son datos que muchas veces surgen en Buenos Aires. Por ejemplo, ayer escuchaba un dato que hablaba de que en Buenos Aires el costo en cuanto a servicios equivalía ya al 10%. Porque claro, les ha aumentado mucho, pero siguen pagando poco de muchos servicios, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros. Exacto. No sé si es correlativo todo lo que surge como título en Buenos Aires con lo que pasa en las provincias. Pero bueno, este título indicaba que subieron por encima del dato de la inflación. Claro. Cuando analizamos esos titulares hay que ver qué nos están diciendo que aumenta. Si es el precio de mercado de los alquileres o es el índice con el cual se actualizan los contratos vigentes. Porque a veces lo que nos está pasando es que si yo firmo un contrato, por ejemplo por 2 años, que es lo que la mayoría de la gente firma, se actualiza cada 6 meses, cada 4 meses con un índice de contratos de locación, que ese a veces le gana a la inflación. Pero lo que está pasando a favor de los inquilinos, y con esto también podemos dar tranquilidad, es que al haber más stock de alquileres y al tardarse más tiempo en alquilar, el inquilino tiene más opciones y eso hace que los precios de lo publicado bajen. Entonces también nos pasa que a veces en la realidad, en un mismo barrio o en un mismo edificio, tenés que si yo con las actualizaciones estoy pagando más que un departamento o una casa vacía idéntica a la mía en el barrio. Entonces eso ha generado la posibilidad de que inquilinos y propietarios los sentemos a negociar y decir, si bien te tocaría esta actualización, al inquilino le conviene irse. Claro. Eso le ha dado un poder de negociación al inquilino que en definitiva ha terminado jugando a su favor, porque tenemos más alquileres vacíos. Claro. Hoy día el propietario, ¿se acuerdan cuando no había alquileres? Claro. La crisis es, el inquilino pobre no tiene dónde ir a buscar. Exactamente. Porque en todo Mendoza había 80 casas en alquiler. ¿Se acuerdan? Una crisis fenomenal. Y eso hace que aumentar el precio, indefectiblemente. Por supuesto, y que tengas menos opciones. Se deroga la ley de alquileres y aumentó un 500% la oferta. O sea, inmuebles siempre hay. Lo que no había era propietarios dispuestos a esas condiciones. O sea que el inquilino de ahí se benefició. Y hoy día lo que estamos viendo es que cuando se le pide un alquiler muy alto o las actualizaciones suenan un poco injustas, el inquilino hoy tiene fuerza de negociación y va y dice, bueno, miren, hay una casa vacía, me conviene irme. ¿Cómo actualizamos esto? Y entonces se generan acuerdos que benefician a ambas partes. El consejo sería para inquilinos averiguar cómo viene el mercado en su zona. Exacto. Y siempre estar viendo, acuérdense que la tasación siempre es comparativa. La tasación es con qué compite mi inmueble. Pero y el alquiler también, muchas veces irse también representa tener que pagar 2 o 3. O sea, tenés que pensar en el próximo alquiler, tenés que pensar en la mudanza, en entregar ese alquiler. El desgaste emocional de la mudanza. Y en pagar el depósito. O sea, no es tampoco tan simple tomar la decisión de irte de un lugar. Pero amenazar es gratis. Sí, no, eso seguro. Pero digo, en la práctica por ahí resulta al propietario complejo. También le genera
un perjuicio tener que salir a buscar un nuevo inquilino, a la inmobiliaria también. Entonces, a ambas partes les conviene siempre seguir negociar con la relación, ¿no? Hay que siempre jugar a favor de darle tranquilidad al inquilino, que en definitiva es el que no tiene casa propia y necesita el apoyo. Y está bueno que el inquilino hoy tenga nuevas herramientas de negociación. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu visita, como siempre, muy claro, muy amable. Gracias a ustedes. Cuando puedas me prestas el saco, me vendría muy bien. Gracias. 8